Como hemos visto, la biotecnología es caracterizada por ser una ciencia multidisciplinaria, por lo cual existe una vasta cantidad de campos donde esta tiene presencia, desde campos biológicos, químicos, en alimentos, incluso hasta dentro de la industria, siendo este último de gran importancia, pues entre sus múltiples objetivos se enfoca en el control de condiciones para el desarrollo y producción de productos o procesos biológicos o biotecnológicos, como puede ser el yogur, queso, vinagre, y ya en procesos de mayor acción se puede mencionar la producción de insulina. Todo esto a través del uso de diferentes microorganismos, como lo son las bacterias, levaduras u hongos, apoyándose de diferentes técnicas. Una de estas son las técnicas de fermentación. Hablando de los procesos industriales, estos tienen como objetivo fundamental la transformación de insumos o materias primas en productos o bienes de consumo final. En la actualidad, dentro de la industria, una de las principales metas que se busca es el optimizar y reducir el tiempo de producción, así como disminuir los costos de fabricación sin atentar con la calidad del producto. Además de esto, la fracción de materia prima recuperada como producto principal o deseado a partir de los reactivos introducidos en un proceso químico, es decir, el rendimiento, es uno de los factores más importantes si se desea tener un proceso óptimo a través de económico. Por lo cual, durante un proceso industrial, continuamente se monitorea el cambio de las variables del proceso, pues gracias a estas podrá ser posible el modificar el rendimiento. De aquí la importancia del tema que se aborda a continuación. Me refiero al balance de materia, enfocándonos en el proceso de la producción de vinagre de piña. La Ananas commusus, mejor conocida como piña, es una fruta tropical que forma parte de la familia de las bromeliáceas, cuyos orígenes provienen de América del Sur, lo que ahora es Brasil, Argentina y Paraguay. Es un fruto tropical de particularidad jugosidad digestiva y rica en nutrientes, la cual requiere de un clima tropical seco y tropical húmedo para desarrollarse. Todos conocemos la forma física de este fruto, cilíndrica y ligeramente alargada, de color verdoso amarillento anaranjado. Puede llegar a pesar de 0.5 a 2 kilogramos. Las piñas pueden llegar a alcanzar su nivel de madurez entre los 18 y 22 meses, donde diferentes factores pueden afectar su desarrollo durante el cultivo. Factores como la temperatura, la luminosidad, la precipitación, la humedad, el suelo e incluso el viento podría afectar el cultivo de este fruto. Hablando acerca del valor nutricional de la piña, este fruto está constituido en mayor medida por agua, misma que representa el 85% de su peso. Presenta alrededor de 11% de hidratos de carbono y un bajo contenido de proteínas y grasas. Su contenido en azúcares se duplica en las últimas semanas de maduración, por lo que los frutos recolectados prematuramente resultan ácidos y pobres en nutrientes. En cuanto a minerales, destaca en cantidad el potasio, magnesio, cobre y manganeso. El principal componente activo de la piña es la bromelina. Esta enzima se encuentra en la corteza y la pulpa y es capaz de dirigir aproximadamente 1000 veces su peso en proteínas, por lo que su utilización ha revolucionado la dietética a nivel mundial. Al mismo tiempo, posee propiedades medicinales, como que la piña contiene sustancias químicas que estimulan los riñones y ayudan a eliminar los elementos tóxicos del organismo. A través de la piña se pueden obtener numerosos productos. Por mencionar algunos relacionados con la agroindustria, podrían ser las mermeladas, refrescos, jugos, pulpas, incluso la obtención de fibras y vinagre, producto que es de nuestro interés en este video. Ahora, pasando a lo que es la producción de vinagre, este ha formado parte de la alimentación humana desde la antigüedad, siendo usado como condimento y conservador de alimentos, así como base de remedios sencillos para hombres y animales. Según la FAO, el vinagre es un líquido ácido apto para el consumo humano, que es producto exclusivamente a partir de materia prima de origen agrícola, que contenga almidones y o azúcares. Es producido por un proceso de doble fermentación, alcohólica y acética. Puede contener cantidades determinadas de ácido acético y otros ingredientes opcionales, como hierbas, especies o sal. Esto como objetivo de obtener un aroma peculiar característico de cada tipo de vinagre. Suele tener entre un 5 y 6% de ácido acético y presenta un aroma suave frutal, característico de la materia prima de partida. En general, este se forma por la acción conjunta del oxígeno del aire y las acetobacterias, que transforman el alcohol contenido en el jugo en ácido acético y agua. Su resultado es el vinagre. Son muchas las aplicaciones del vinagre que se pueden nombrar.
A veces se piensa que el vinagre solo es utilizado en la cocina como acompañante de las ensaladas, mezclándolo con aceite y o sal. Sin embargo, el vinagre es un ingrediente versátil de las comidas y se le considera como resaltador del sabor o condimento, un ablandador de carnes, un preservante natural de alimentos, un agente medicinal y un elemento de gran utilidad en la limpieza del hogar. Generalmente se produce naturalmente por oxidación de una materia prima alcohólica. El alcohol puede ser en forma de vino, sidra, cerveza u otro alcohol derivado de la fermentación de grano, fruta, miel, patatas, melaza o suero de leche. La clave para la generación de vinagre son los organismos Acetobacter, en especial las cepas Acetobacter. Para que ocurra esta transformación, deben existir las condiciones apropiadas de acidez, pH, concentración de alcohol y nutrientes. El ácido acético se forma a partir de una reacción de 4 pasos que envuelve la conversión de almidón a azúcares a través de amilasas, la conversión anaeróbica de azúcares a etanol por medio de fermentación con levaduras, la transformación de etanol a acetaldehído hidratado y la deshidrogenación por medio de aldehído desogenasa para obtener como producto el ácido acético. El fin del proceso resulta cuando ya no hay una concentración alta de alcohol en el medio. Durante el proceso de producción de vinagres, la temperatura es un parámetro importante a controlar, ya que las bacterias acéticas son muy sensibles a cambios de temperatura. Ahora, para la elaboración de vinagre, existen dos métodos principales, los de cultivo superficial y los métodos de cultivo sumergidos. En estos últimos no se utiliza material poroso o soporte, sino que se hacen circular pequeñas burbujas de aire a través de la biomasa, con la que se favorece el proceso fermentativo, proceso que se utiliza ampliamente en la actualidad debido a que los rendimientos de la transformación del alcohol en ácido acético resultan ser muy elevados, llegando a alcanzar hasta el 94%. Además de que la velocidad a la cual se lleva a cabo la fermentación es mayor que en los cultivos superficiales, así como la uniformidad del producto, y sobre todo, se puede lograr la acetificación de iguales volúmenes de alcohol en mucho menor volumen de instalación. Abordando la clase de vinagres, actualmente existen varios tipos de vinagre. El más común es el vinagre de alcohol destilado, aunque también se pueden producir vinagre con cualquier zumo de fruta. En general, son los siguientes tipos de vinagre los principales. El vinagre blanco, que se utiliza comúnmente en el hogar, la industria alimenticia y farmacéutica. Es producto de la fermentación acética del alcohol destilado, originando de la caña de azúcar, los granos de maíz y la melaza. Otro tipo de vinagre es el vinagre de frutas, elaborado a partir de una gran variedad de frutas fermentadas, tomando algunas características de las mismas. Por ejemplo, el vinagre que se obtiene a partir de la piña. Como hemos visto, para la producción de vinagre es necesario contar con un medio que contenga hidratos de carbono, viéndose aquí por qué el uso de la piña. Pues como mencioné, la piña está constituida principalmente por 80 al 85% de agua y del 12 al 15% de azúcares, de los cuales 2/3 partes se encuentran en forma de sacarosa y el resto como glucosa y fructosa. Dicho esto, para su producción se comienza con una fermentación alcohólica para obtener alcohol etílico, que es posible extraer de la cáscara de la piña, para posteriormente desarrollar una fermentación acética para obtener el ácido acético, el vinagre. Como mencioné, en los procesos productivos, como lo es la producción de vinagre de piña, es de vital importancia la optimización y el control del proceso, así como los registros de los ingresos y salidas del producto, entre otras cosas, por el punto de vista económico. Dicho esto, en procesos industriales, la contabilidad completa de la masa y la energía en procesos químicos se conoce como balance de materia, pues en la industria es indispensable conocer la cantidad de materia empleada en diversas reacciones y en los productos obtenidos. Al conocer las cantidades que se tiene al inicio del proceso o al final, es posible determinar la composición en porciento de masa, porciento volumen, presiones y volúmenes parciales, y peso molecular de la mezcla, entre otras propiedades del sistema. El balance de la materia es la base de los balances macroscópicos, es decir, una propiedad que se aplica extensamente tanto en el diseño como en la operación de los procesos químicos industriales. Este se basa en el concepto de la ley de conservación de la masa, o conservación de la materia, que es una de las leyes fundamentales en todas las ciencias naturales. Esta ley establece que, en toda reacción química, la masa se conserva, lo que quiere decir que la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos. Es decir, los átomos que entran a un sistema deben entonces acumularse dentro del sistema o salir de él.
Esta observación conduce al balance expresado a continuación, que es válido para todas las especies atómicas en un sistema. Es decir, la acumulación de la masa dentro del sistema es igual a la masa total que entra al sistema menos la masa total que sale del sistema. Este aspecto tiene una importancia fundamental, ya que gracias a esto es posible extraer los componentes específicos de alguna materia prima sin tener que desechar el resto. También es factible obtener elementos puros, mismos que sería imposible lograr si la materia se destruyera. Entonces, al hacer el balance de masa en sistemas en que ocurren reacciones químicas, se obtienen dos parámetros importantes, uno cuantitativo, que se refiere a la cantidad de sustancia involucrada en la operación, y otro cualitativo, que proporciona información de las especies químicas que participan en la reacción. En general, hay dos tipos de procesos químicos con los que se trata a nivel industrial. El intermitente o por lotes, donde los productos químicos se agregan a un recipiente o reactor en una de las operaciones y se lleva a cabo el proceso. En algunos casos, durante este periodo se eliminan los productos, pero en otros esto ocurre después de completar el procesamiento. Y el otro tipo es el continuo, donde la carga química en los productos entran y salen en forma continua. El balance de materia puede aplicarse a cualquiera de los dos, por lotes o continuo. La mayor diferencia al aplicar el balance de materia a estos dos procesos es la consideración del factor tiempo. Un balance de materia aplicado a un proceso intermitente no incluye la variable de tiempo. En este caso, el balance se hace durante un ciclo completo, en que se procesa una sola carga. En el caso de un proceso continuo, la variable tiempo debe aparecer en el balance de material. Este debe hacerse a lo largo de un periodo específico. Ahora bien, hablemos acerca de la fermentación. Bien, la palabra fermentación proviene de una adaptación del término en latín fermentare, que significa ebullir. Se utilizó porque describía la ebullición aparente que se obtenía durante la fabricación de vinos a causa de la producción de dióxido de carbono, que es el gas que se libera en forma de burbujas y provoca movimiento en el líquido. También es conocida como la transformación que sufren ciertas materias orgánicas bajo la acción de enzimas segregadas por microorganismos. Se trata, pues, de un proceso de naturaleza bioquímica. Sin embargo, gracias a la biodiversidad del metabolismo de muchos microorganismos, es como puede resultar una diversidad de productos finales. La fermentación, bien, es el proceso unitario en el cual se lleva a cabo una reacción química que consiste en la descomposición de azúcares o glúcidos de los alimentos y por medio de enzimas o microorganismos. Algunas son bacterias o levaduras. La aplicación de estos procesos de fermentación en la industria y tecnología de los alimentos se puede ver en los procesos de depuración biológica de aguas residuales, los procesos bioquímicos catalíticos que utilizan como catalizadores enzimas inmovilizadas, por citar algunos ejemplos destacables de bioprocesos. Existen tres tipos de fermentación, de los cuales en este caso nos enfocaremos en dos de ellos. En primer lugar, la fermentación alcohólica, que es un proceso anaeróbico, es decir, en ausencia de oxígeno, realizado por las levaduras y algunas clases de bacterias. Estos microorganismos unicelulares modifican el azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono para obtener como productos finales un alcohol en forma de etanol. Es por ello que es una de las etapas principales que transforman el mosto o zumo azucarado en un líquido como un determinado contenido de alcohol etílico, y va acompañada de liberación de moléculas energéticas puestas a disposición de las levaduras. En general, en esta reacción, las bacterias anaeróbicas presentes en los frutos maduros transforman la glucosa en alcohol etílico, de ahí su nombre. Su reacción representativa es la siguiente. Y en un diagrama de bloque, esta se vería de la siguiente manera. Industrialmente, este proceso se utiliza para la producción de vinos y cervezas. En la fermentación alcohólica de cualquier fruta es importante mencionar los requisitos o parámetros a controlar para obtener la mayor optimización. Los parámetros son los siguientes: grados Brix, temperatura, acidez, presentación de nutrientes, etc., que intervienen en el proceso de fermentación. La temperatura es un factor determinante para la vida de las levaduras, desarrollándose a temperaturas relativamente cortas, hasta 30 grados centígrados como máximo y por debajo de 13 grados o 14 grados centígrados. Las temperaturas altas y bajas dependerán de la especie de levadura que se use, resistencia y el rango de temperatura en que se desarrollen los microorganismos. Se pueden controlar la temperatura dependiendo del mosto que se quiere obtener. Al hablar del pH, las levaduras en la fermentación alcohólica se desarrollan en un pH de 4 a 6, sin embargo se puede trabajar hasta con pH no bajo de 2.6. Por otro lado,
Las necesidades nutritivas son necesarias ya que para el desarrollo de las levaduras es necesario encontrar ciertos alimentos en el mosto, como fuentes de azúcares, minerales y vitaminas. Por lo tanto, la concentración de nutrientes puede afectar tanto a la velocidad y al rendimiento del crecimiento del organismo. El efecto de la concentración de nutrientes sobre la producción de células consiste en la transformación del material celular. Cuanto más nutrientes haya, mayor será la producción de células. Los azúcares son importantes, ya que las principales sustancias carbonadas son estos mismos, que tienen influencia directa sobre el volumen de alcohol que se tendrá en el producto final. Por otro lado, la influencia de la acidez es importante debido a que las levaduras actúan en un medio neutro o poco ácido. La influencia de la acidez debe ser tal que favorezca el desarrollo de las levaduras, pero que perjudica a las bacterias peligrosas en caso de que cese la fermentación. Y finalmente, la concentración de alcohol, ya que la cantidad de alcohol etílico, producto de la fermentación alcohólica, puede alcanzar valores entre el 2 al 14%, dependiendo de las condiciones del medio y interrelación de otros parámetros. Y es importante debido a que, dentro del proceso fermentativo, la concentración del alcohol es una variable a controlar, debido a que a niveles muy altos, teóricamente superiores al 18%, afectan negativamente la misma levadura, generando estrés osmótico, inhibición competitiva, oxidación, entre otros factores. De igual forma, se destaca el hecho de que el porcentaje de tolerancia al alcohol depende de la cepa de levadura utilizada. Por otro lado, el otro tipo de fermentación es la fermentación acética. Esta es la segunda que se realiza para obtener como producto final el vinagre, y resulta de la oxidación de un alcohol. En las soluciones diluidas de etanol, se da la oxidación mediante bacterias acéticas y oxígeno disuelto, y se transforma en ácido acético y agua, por las bacterias del vinagre en presencia de oxígeno. En general, en esta reacción, las bacterias aeróbicas presentes transforman el alcohol etílico en ácido acético, en presencia de oxígeno. Su reacción genérica es la que se muestra a continuación. En un diagrama de bloques se puede observar de la siguiente manera. En este caso, el olor característico del ácido acético indica la descomposición de los alimentos por la acción de bacterias. Durante la fermentación acética, los parámetros a considerar son los siguientes. Temperatura, donde el rango de temperatura para el crecimiento óptimo de las bacterias acéticas es de entre 15 a 31 grados centígrados. El pH, pues las bacterias pueden mantener su concentración interna de iones hidrógeno a pesar de condiciones externas adversas. La mayor parte de las cepas se pueden desarrollar a valores de pH inferiores a 5. Además, es importante considerar la influencia de la aeración y la concentración de alcohol, pues es aconsejable para obtener buenas fermentaciones una concentración de alcohol del 10 al 13%. Para concentraciones superiores al 13% se forma con dificultad la capa gelatinosa de bacterias y la oxidación del etanol ácido acético es incompleta. Con el empleo de concentraciones muy bajas como inferiores a 1 o 2% se oxidan los ésteres y el ácido acético con pérdida de aroma y sabor. Además de que se deben considerar la agitación, pues en las fermentaciones que se necesita mucha aeración se debe girar con energía suficiente para desintegrar las burbujas de aire y mantener un intercambio adecuado de nutrientes entre el caldo y el organismo e impedir la formación de bolsas que pueden situar en las paredes del fermentador. Además, la agitación determina en gran medida el rendimiento del producto en una fermentación aeróbica. El mecanismo del proceso de agitación tiene tres funciones. El primero es disminuir el tamaño de las burbujas de aire y con ello aumentar el área de la interfase disponible para la transferencia de oxígeno. El segundo, mantener el líquido en movimiento, con lo cual el microorganismo tiene acceso al oxígeno y los nutrientes disueltos en el medio. Y finalmente el último es mantener uniforme la temperatura del medio. Bien, ahora pasando con el desarrollo de una práctica que nos permitirá poner a prueba dentro del laboratorio lo aprendido hasta ahora, se propone el desarrollo de la siguiente práctica: planteamiento de un balance de materia y control de calidad de producción de vinagre de piña. Bien, los objetivos de esta práctica son principalmente determinar el balance de materia de un proceso global de fermentación y seguir la curva de acidez en función del tiempo de la producción de vinagre. Por otro lado, dentro de los materiales y reactivos a usar son los siguientes: medio kilo de cáscara de piña, hidróxido de sodio, carbonato de sodio, agua destilada y los indicadores naranja de metilo y fenolftaleína. Por parte del material de laboratorio, será necesario contar con una pipeta volumétrica de 5 mililitros, una balanza granataria,
2 frascos aforados de 1 litro y un frasco de 4 litros de plástico. Por parte del desarrollo experimental, este se dividirá en 3 fases. En la fase 1, que es la preparación de soluciones stock de hidróxido de sodio, en donde se tomará la masa de hidróxido de sodio y se disolverá en 100 mililitros para posteriormente aforar a 1 litro. Después se titulará 0.5 gramos de carbonato de sodio con la disolución de hidróxido de sodio y se determinará la concentración real. Para la preparación de vinagre se triturará la cáscara de piña y se adicionará 1 litro de agua y se cerrará el frasco. En la fase 2, que será el seguimiento de contenido de acidez durante 4 a 8 semanas, primero se tomarán 3 alicuotas de 10 mililitros del proceso y se tomará el pH y peso. Posteriormente se adicionan 2 gotas de fenolftaleína y se titulará con hidróxido de sodio. Y finalmente en la etapa 3 se filtrará el líquido y tomará el volumen, pH y peso de este líquido. Se obtendrá el peso del sólido remanente y se determinará la acidez final del producto. Y bueno, a través de esta práctica podemos aplicar los conocimientos adquiridos en este video. Y esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por tu atención. Soy Josby Gardanz Lillo, estudiante de la licenciatura en biotecnología impartida por la Benemérita Universidad de Puebla. Este video fue realizado para la materia de Ingeniería de Reacciones Químicas. Gracias por su atención.